Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Carolina Villavicencio Aranoca, soy del grupo 56 y a continuación voy a defender los videos que seleccioné y mi esquema sobre las vías de conducción nerviosa. Las vías de conducción nerviosa son un grupo de células que se unen entre sí para llevar impulsos sensoriales, motores y sensitivos hacia el cerebro y se dividen en dos. Vías eferentes y vías aferentes. Las vías aferentes se dirigen desde las regiones periféricas de nuestro cuerpo hacia los centros nerviosos, como la corteza cerebral, y estas son las vías sensitivas y vías sensoriales. Y las vías eferentes van desde los centros nerviosos a tejidos subordinados, como por ejemplo está la vía motora. Primeramente vamos a ver a las vías sensitivas. Las vías sensitivas o aferentes van a transmitir las impresiones periféricas de nuestro cuerpo hacia los centros nerviosos. Estas se van a dividir en sensibilidad superficial o exteroceptiva, sensibilidad profunda o propioceptiva y sensibilidad visceral o visceroceptiva. Primero vamos a ver la sensibilidad superficial o exteroceptiva. Esta se divide en esta va a englobar a los estímulos termoalgésicos, táctiles y de presión, que vienen desde la piel o desde las mucosas de nuestro cuerpo. A continuación vamos a ver un video que explica acerca de la sensibilidad termoalgésica de las vías sensitivas. La vía termoalgésica tiene su primera neurona en el ganglio raquídeo. La segunda neurona va a estar dada en el asta posterior de la médula, en lo que se denomina sustancia gelatinosa de Rolando. De acá, las fibras suben por la médula como haz espinotalámico lateral, que después se adosa a la cinta de raíz media y llega a la tercera neurona, al núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. Y de acá, por el brazo conjuntival posterior de la cápsula interna, a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Como se explicó en el video, vamos a ver que la primera neurona va a radicar en los ganglios espinales. La prolongación central de esta neurona va a ingresar en la médula espinal a través del surco posterolateral. Luego va a terminar ya en el núcleo gelatinoso de Rolando del asta posterior de la médula espinal. La neurona es la que está en el núcleo gelatinoso. Los axones de las células que se encuentran en el núcleo gelatinoso van a cruzar la línea media a través de la comisura blanca. Van a llegar hacia el cordón lateral de la médula espinal. Luego van a ascender formando el fascículo espinotalámico lateral. Este fascículo va a recorrer la porción lateral del tronco encefálico y va a terminar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico. También estas fibras están conectadas con la formación reticular. Luego, la tercera neurona, la del núcleo ventral posterolateral, va a emitir sus axones hacia el brazo posterior de la cápsula interna. Y van a terminar, se podría decir como la cuarta neurona, que van a terminar en las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, de la circunvalación parietal postcentral y la parte posterior del lobulillo postparacentral. Por esta vía, por la vía termoalgésica, van a transcurrir tres tipos de sensibilidades principales: el frío y el calor, y la más importante, que es la del dolor. Referente a la del dolor, se va a considerar solamente al dolor somático porque el dolor visceral tiene una relación con el sistema neurovegetativo. Las fibras que van a impulsar esta sensación de dolor van a ser delgadas, amilínicas y de transmisión lenta.
La vía también va a tener receptores que van a ser como una vía que em, va a conectar, va a hacer llegar todas estas sensaciones hacia la corteza cerebral. Y estos receptores pueden ser los corpúsculos de Ruffini, también la prostaglandina, la sustancia P y sustancias derivadas del ácido araquidónico. Un dato curioso es que la aspirina detiene el dolor em, gracias a que inhibe la síntesis de estas sustancias que van a ser como vías para que llegue el dolor a nuestra corteza cerebral. Además de conectarse, lo que se podría decir que es su cuarta neurona, además de conectarse con las áreas uno, 2 y 3 de Brodmann, se van a conectar con otras áreas sensitivas, también con el hipotálamo, la corteza prefrontal y también con el sistema límbico. Con las demás vías sensitivas, también vamos a encontrar a la sensibilidad táctil y de presión. El tacto es un sentido que nos permite percibir el tamaño y la forma de las cosas. Vamos a tener dos divisiones, la sensibilidad táctil protopática y la epicrítica. También podría decirse que es el tacto fino y el tacto grueso. El tacto grueso nos ayuda a identificar la forma, la textura de algún objeto, y el tacto fino nos ayuda a identificar qué es, a discriminar el objeto para que podamos saber qué es. Estos también tienen conexiones. Su primera neurona siempre está en el ganglio espinal, la segunda va a estar en el núcleo propio y la tercera en el núcleo ventral y va a terminar, al igual que la vía termoalgésica, en las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. La sensibilidad propioceptiva. La sensibilidad propioceptiva es la que se proyecta desde los receptores articulares, musculares y tendinosos, em, y se va a dividir en dos: sensibilidad propioceptiva inconsciente y consciente. La sensibilidad propioceptiva consciente, podemos decir que esta llega a la corteza cerebral y va a conducir los estímulos relacionados con la posición que tenemos, el movimiento, el peso y diferentes vibraciones que tiene nuestro cuerpo. Y la sensibilidad propioceptiva inconsciente va a tener una conexión fuerte con la corteza del cerebelo. Por lo tanto, va a estar muy involucrada en lo que llamamos el tono muscular y va a recibir estímulos de este. Práctica del cuerpo. A continuación vamos a ver un video que va a explicar sobre la vía propioceptiva inconsciente y el camino que sigue. La que corre por una vía diferente, por dos vías diferentes en realidad, y tiene 6 neuronas. Es por eso que en nuestro cuadro pusimos hasta la neurona sexta. Entonces, vamos a ver que la vía propioceptiva inconsciente puede ser directa o cruzada, respecto de si se cruzan o no se cruzan a nivel del cerebelo. La vía propioceptiva inconsciente directa tiene, como todas estas, su primera neurona en el ganglio raquídeo. La segunda neurona está en el asta posterior de la médula, en lo que se denomina núcleo de Clark-Stilling. Y de ahí las fibras suben como haz espino-cerebeloso directo, o de Fleschig, a la cuarta, y después sigue la vía tal cual la anterior. Entonces fíjense que de las vías sensitivas... Bueno, acerca de la vía propioceptiva inconsciente, vamos a ver que tiene
se divide en dos, directa o indirecta, o también puede comprender dos porciones, una porción medular y una porción cefálica. La primera, esta vía en sí va a tener receptores. Estos receptores van a ser los usos neuromusculares, los órganos tendinosos de Golgi y también los corpúsculos de Vater-Pacini. Bueno, la primera, que es la porción medular espinal o la directa, va a transmitir la información propioceptiva inconsciente desde el tronco y desde las extremidades que tenemos superiores e inferiores. Su primera neurona está siempre en el ganglio raquídeo. Su segunda neurona se va a localizar entre los núcleos dorsal, basal medial o núcleo de Clark, que está ubicado en las láminas 6 y 7. Estas van a orientarse hacia afuera y se van a situar en la porción periférica y después de eso van a ascender. Van a ascender convirtiéndose en un haz espinoso dorsal directo o haz de Fletching. Van a llegar a la médula oblongada a través del pedúnculo cerebeloso inferior y a la corteza cerebelosa del mismo lado del pedúnculo cerebeloso inferior. Bueno, después vamos a observar que van a llegar hacia los núcleos centrales del cerebro. Estos son el núcleo globoso, emboliforme y núcleo dentado. Van a llegar hasta ahí porque las células de Purkinje de la corteza cerebelosa van a enviar sus axones hasta ahí. Como se menciona en el video acerca de la sensibilidad propioceptiva inconsciente cruzada, su única diferencia va a ser que su segunda neurona va a estar en el núcleo de Becherev, o también conocido como externo. Y bueno, ambas van a ascender por un haz, pero esta vez también se le puede denominar haz espinocerebeloso cruzado, pero en sí es el haz espinocerebeloso. Núcleos de la corteza cerebral, todas los impulsos, las fibras van a primero ir por el núcleo rojo y después van a finalizar en el tálamo. En sí, la sensibilidad propioceptiva va a ayudar a la corrección de la postura, a la autocorrección de la postura y también a la motricidad que tenemos en el cuerpo. La tercera división de las vías sensitivas es la vía visceral o visceroceptiva. Esta vía se va a dividir en de la cabeza y vía visceral de la cabeza. En sí, la sensibilidad visceral es la que va a recoger los estímulos que se originan en los receptores que están en los vasos sanguíneos y en nuestros órganos viscerales, o sea, en nuestras vísceras. En los vasos sanguíneos se van a hallar receptores en forma de anillos y en las vísceras se van a hallar receptores que son como terminaciones libros que son sensibles a la irritación. Bueno, algunos ejemplos de estímulos viscerales son, por ejemplo, el dolor, la hambre, la sensación de plenitud del recto y de la vejiga urinaria. La vía visceral también va a conducir sensibilidad termoalgésica, como mencioné, del dolor. Y las células que van a transmitir esta sensibilidad termoalgésica, pero que ya pertenecería hacia de los órganos viscerales, van a ser el nervio facial, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. Vamos a las vías sensoriales. Estas vías sensoriales también se les puede decir vías sensoriales especiales, son
la vía óptica, la vía auditiva o coclear, la vía del equilibrio o vestibular, la vía gustativa y la vía olfatoria. A continuación vamos a ver un video que va a explicar acerca de la vía conducción nerviosa sensorial, específicamente de la vía óptica. Pero antes hace una particularidad. Fíjense, acá tenemos globos oculares con la retina dibujada, tálamos ópticos y esto es el hemisferio occipital. De la vía óptica, vamos a ver que vamos a tener tres conexiones neuronales que van a venir desde la retina hacia la corteza cerebral. La primera neurona que vamos a ver por acá, primero vamos a ver que la retina va a tener unas estructuras a las que vamos a llamar conos y bastones, que van a ser células fotorreceptoras. Estas células, como podemos ver acá, van a transmitir el primer impulso. Neuronas bipolares y hacia las células horizontales. Las neuronas bipolares son representan a la primera neurona. Son las neuronas bipolares. El axón de estas neuronas bipolares se va a conectar con las dendritas de las células ganglionares y también con las dendritas de las células amacrinas. Bueno, la segunda neurona son las células ganglionares. Como ya sabemos que sus dendritas las dendritas de las células bipolares se van a conectar a las células ganglionares, vamos a ver que esta va a recoger los estímulos de las neuronas bipolares que van a estar en la capa plexiforme interna. Bueno, primero vamos a ver que los axones de las células ganglionares van a converger hacia el disco óptico o papila. Van a converger, como podemos ver aquí, hacia el disco óptico y antes estaban amielinizadas, pero al converger van a mielinizarse y van a constituir lo que podemos observar acá, que se denomina el nervio óptico. El nervio óptico va a recorrer la cavidad orbitaria, que podemos ver por acá, el conducto óptico, el quiasma óptico y el tracto óptico. Todo esto de acá, antes de terminar en el núcleo geniculado lateral. Está por acá. Va a terminar a este nivel. Bueno, en el nervio óptico, las fibras que vienen de la retina se van a hallar en la porción medial, acá. Estas fibras de acá, con otro color, estas fibras de acá, en la porción medial. Y por su parte, las fibras de la región macular, estas de acá, van a ocupar la región central. Bueno, también las de la retina temporal van a ocupar la parte lateral de todo el nervio óptico. Bueno, luego vamos a tener al quiasma óptico. El quiasma óptico viene a ser una lámina nerviosa que está situada encima de la hipófisis. Ahí, las fibras de la retina nasal se van a entrecruzar en su totalidad, como podemos ver acá. Ya que se cruzaron por acá. Y estas, por ejemplo, luego tenemos a las fibras temporales, van a ocupar las partes laterales del quiasma óptico. Bueno, después, ya en el tracto óptico, las, la- los, las fibras que pasaban por aquí van a terminar ya por el cuerpo geniculado lateral. Van a terminar ahí. Y bueno, en el cuerpo geniculado lateral vamos a tener 6 capas de cuerpos neuronales. Estas se van a numerar desde la región ventral hasta la región dorsal. Bueno,
Las fibras que vienen desde la retina nasal van a terminar en la capa 1, 4 y 6. Y las de la retina temporal van a terminar en las capas 2, 3 y 5. Bueno, eso acerca de su segunda neurona. Sobre la tercera neurona, vamos a ver que las neuronas que están en el cuerpo geniculado lateral van a dar origen a fibras que van a formar el haz genículo calcarino. Este va a terminar en la corteza del lóbulo occipital. Bueno, como decía, estas fibras van a dirigirse por la región retrolenticular de la cápsula interna. Después van a formar a lo que se conoce como fibras o radiaciones ópticas que van a penetrar al lóbulo temporal. Luego van a recorrer todo el cerebro hasta terminar en el área visual 17 de Brodmann. El área visual va a ocupar los dos labios y el fondo de la cisura calcarina. Este se va a proyectar ligeramente hacia la cara lateral del polo occipital. Aquí más o menos. Bueno, esta vendría a ser su cuarta neurona y llegar al área 17 de visual de Brodmann, también va a llegar al área 18 y 19, que son las áreas que se encargan de la asociación. Las vías sensoriales es la vía acústica. La vía acústica va a transmitir los estímulos sonoros desde el oído interno hasta el cerebro. Vamos a ver un video explicativo, un video tutorial acerca de la vía auditiva. Fibras, es decir, axones que se cruzan y sinapsan con dendritas, fibras, que se cruzan al lado opuesto, donde encuentran la tercera neurona a nivel de lo que se denomina núcleo del cuerpo trapezoide. Del núcleo del cuerpo trapezoide, donde está la tercera neurona, salen fibras que ascienden hasta el ganglio geniculado interno del tálamo, pasando por el mesencéfalo y formando lo que se denomina cinta de Rayleigh lateral. La vía acústica, vamos a tener a la primera neurona en el ganglio coclear o el órgano de Corti. Este órgano de Corti que podemos observar aquí es una zona especializada de la audición situada en el conducto coclear del oído interno. Tiene estas partes. Podemos ver primero a la membrana lectoria, esto que es el ganglio coclear. Por acá, estas células de acá son las células acústicas. Y aquí tenemos a la membrana vestibular. Las células acústicas son los principales receptores de sonido y como podemos observar, sus extremos apicales van a presentar unos cilios que se hallan en contacto con la membrana tectoria, que está por acá. La superficie basal se halla cubierta por ramificaciones por acá del ganglio coclear. Podemos ver que la primera neurona se va a hallar en las neuronas del ganglio coclear, en el modiolo de la cóclea. Estas células van a tener prolongaciones que se van a ramificar al nivel de las células acústicas que acabamos de ver que están en el órgano de Corti. Las prolongaciones centrales van a formar el nervio coclear. Estos van a ingresar hacia el puente por la porción lateral del puente, formando, bueno, por la porción lateral del puente que se llama surco bulbopontino. Luego, la segunda neurona se va a encontrar en los núcleos cocleares anterior y posterior, situados en la unión bulbopontina. Las fibras que nacen de estos núcleos van a seguir tres vías: vía ventral, vía intermedia y vía dorsal. Vía auditiva refleja, es decir, todos aquellos reflejos donde el estímulo que los desencadena es un estímulo auditivo.
Por ejemplo, cuando escuchamos un ruido, mirar. Cuando escuchamos un ruido que nos impresiona de peligro, alejar la cabeza. ¿Sí? Bueno, las fibras de la vía ventral, como podemos ver acá, van a cruzar el cuerpo trapezoide. Este cuerpo está detrás del hemisco medial. Y luego van a cambiar de dirección y van a ascender por el tronco encefálico, entrando hacia el hemisco lateral. Las de la vía dorsal van a emerger del núcleo coclear posterior, van a rodear el pedúnculo cerebeloso inferior y van a formar el piso del cuarto ventrículo. Ahí vamos a observar unas estructuras que llamamos estrías acústicas o estrías medulares. Y la vía intermedia se va a dirigir hacia el lado opuesto del hemisco lateral. En el video podemos observar que menciona que van a entrar a la cinta de raíz lateral. La cinta de raíz lateral eh, hoy día se conoce como el hemisco lateral, hemisco medial. Bueno, antes de decir que el hemisco lateral, o como dice en este video, cinta de raíz lateral, va a constituir la principal vía auditiva central. Va a tener fibras de los núcleos cocleares, de la oliva superior y del núcleo del cuerpo trapezoide. En su trayecto vamos a ver grupos neuronales que van a constituir a los núcleos del hemisco lateral y también el cuerpo geniculado lateral. Y como podemos ver en el video, la cuarta neurona en el cuerpo geniculado. La tercera neurona se va a hallar en las células del cuerpo geniculado medial. Estas fibras van a formar las radiaciones acústicas. Estas van a terminar en el área auditiva 41 y 42 de Brodmann.